Muy buen día a todos los televidentes de su canal católico Utzig Ahal y todos los que también a través de YouTube nos interesamos por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es su voluntad? Y entonces, una vez escuchado, no impuesto, porque Dios no impone, sino simplemente propone, respeta dramáticamente incluso nuestra libertad, espera nuestra respuesta. Mira, lo que yo quiero es amor, que me conozcas y que participes en mi misma vida, en la vida divina. Eres criatura y te he creado para que poder invitarte a participar en mi misma vida, la vida de Dios, la vida eterna, la vida sin límites. ¿Quieres? Esto es la teología. Bien, el estudio de lo que Dios quiere, que en definitiva es esto, solamente, y ahora, todo depende de nuestra respuesta. Nuestra respuesta no puede ser sí, quiero, con la palabra, con la boca, sino que tiene que ser con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro ser. Es decir, tiene que ser una respuesta integral. No sirve solamente decir con la boca sí, o Señor, Señor, te reconozco, sino que también nuestra libertad, nuestra voluntad, nuestro pensar, nuestros sentimientos, nuestra forma de hablar, de decir, nuestra forma de hacer, nuestra vida, nuestro amor, tiene que ser un sí. Y tiene que ser un sí, no de un momento, sino constante y permanente, porque Dios respeta dramáticamente, vuelvo a repetir, nuestra libertad. Todo depende de nuestro sí. La primera teóloga maravillosa y extraordinaria, tanto en el escuchar la palabra y en responder a esa palabra escuchada, fue la Virgen María. Cuando se le apareció el ángel Gabriel y le comentó cuál era el plan y el proyecto, que en definitiva es esto: la comunión de cada uno con Dios y de todos los hombres entre sí, y que el Espíritu vendrá sobre cada persona y de una forma primera y espectacular y maravillosa sobre la Virgen María, por el Espíritu Santo, y el mismo Hijo se hará presente en el seno de la Virgen María para invitarnos a la vida de Dios, la vida eterna. Y es aquí, ya propuesta, María, la primera teóloga cristiana, escucha y después de escuchar pregunta: ¿qué significa esto? ¿Y cómo será posible esto? ¿Ven? Es una respuesta integral, no es una respuesta tonta, ¿verdad? Sí, ya, listo. No. Tiene que entenderlo. ¿Qué significa esto? Tiene que comprenderlo, ¿Cómo será posible esto, yo siendo una sola criatura? No te preocupes, Dios lo hará todo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el que nacerá de ti y en tu corazón primero, será llamado Hijo de Dios, y así podrás conseguir vida eterna, y espero tú sí. Pero la teología no acaba ahí, ¿Qué significa esto? ¿Cómo será posible esto? Y viene la respuesta, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Bien, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Este es nuestro sí. Y entonces, y solamente entonces, hacemos teología. Y una teología que tiene un inicio, un camino, un itinerario y una meta, una finalidad. Por lo tanto, la finalidad de la teología es no saber cosas de Dios y sobre Dios, sino la respuesta, nuestra colaboración, ¿bien? Y nuestra colaboración no ha de ser, sí, yo entendí, yo comprendí y dije sí al Señor, listo. No. Tiene que ser toda la vida, y tiene que ser constantes. No, para Dios, instantes en el tiempo histórico humano no sirven, Tiene que ser permanecer en esa palabra, mantenerse en ese amor recibido. Y entonces ahí Dios puede decir, sí, esta persona quiere realmente. No por por sus obras y por merecimiento, ¿no? Sino simplemente Dios quiere saber si realmente la persona quiere o no quiere,
Y entonces, pues depende, en ese sentido, de nosotros. No por nuestras obras y méritos, sino simplemente porque Dios ve el corazón y ve si nuestro sí es sincero. Un sí de boca no dice nada. Tiene que ser también de mente, de corazón, de voluntad y de ser. Bien. Esto no es más que el primer mandamiento de la ley de Dios. Después de decir el mandamiento sobre el mandamiento, es decir, escucha, escucha, Shema en hebreo, que significa escucha, y también se puede traducir como obedece, es lo mismo, escucha, dice, amarás al Señor tu Dios, el único Dios, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu voluntad, es decir, con todo tu tiempo, con todo tu espacio, con todo tu ser. ¿Bien? ¿Y eso qué significa? Responderás que sí al Señor, pero no solamente de boca. No, yo solo pronuncio en mis labios, creo que Jesús es Señor y ya soy salvo. No, de ninguna manera. Es decir, crees de corazón y lo confiesas en tu boca. Y creer de corazón, el corazón, en el Antiguo Testamento se hablaba más de los riñones, como lo más íntimo del hombre. Ahora hablamos, y en griego, pues en Grecia se hablaba del corazón, como lo más íntimo, ¿verdad? El corazón no significa, porque hoy en día también corazón puede significar pura emoción o puro sentimiento. No, no. El corazón es lo más íntimo de la persona, de donde surgen todas las intenciones. Pues ahí, cuando tú de corazón crees, es decir, con todo tu ser, ¿verdad? Entonces sí que podrás salvarte en un futuro y ya gozar de pequeñas resurrecciones y salvaciones en esta tierra. Bien, pues esta es la definición que hoy doy de teología para hacer teología como Dios y la Iglesia actualmente quieren que se haga. Hemos iniciado este tema, que es el tema más importante, fundamental, esencial, es la columna vertebral del credo. Es decir, si tú quitas la columna vertebral de una persona, ya no es persona, ¿verdad? Es lo fundamental, pues de que Dios te llama a participar en su misma vida. Pero cuidado, cuidado con la idolatría protestante y pseudocarismática, porque ellos piensan, claro, vivir la vida de Dios. ¿Y cómo es la vida de Dios? La vida de Dios es comida sobreabundante, bebida sobreabundante, vestir bien, calles de oro y tal. Eso es idolatría, eso es pensar que Dios y la vida de Dios, el estilo y la forma de vivir de Dios es como una criatura. Y además una criatura egoísta, soberbia, orgullosa, lujuriosa, que busca los placeres y... No, Dios es el creador, no está sometido a la creación ni a las criaturas. Antes de la creación del mundo, ya Dios tenía su propia vida. Esa es a la que estamos llamados nosotros a participar, en la vida del Creador. Esa vida que tenía antes de la creación del mundo. Y nuestra vida, como hemos dicho en el primer tema, procede de esa vida de Dios. De ahí fuimos nosotros tallados, ¿verdad? Y imagen de Dios para llegar a ser semejanza de Dios. Ahora somos hijos de Dios, esto es maravilloso, pero todavía no se nos ha manifestado lo que llegaremos a ser, semejantes a Él. ¿Bien? La metodología por la que hemos optado, ¿bien? Ver, juzgar y actuar. Se trata de ver la realidad con los ojos de la vida de Dios, con los ojos del amor eterno de Dios. Entonces, si nosotros pudiéramos pues llegar a la perspectiva divina, a la perspectiva de Dios, entonces mirar todo desde ahí. ¿Bien? Que no es una perspectiva humana, propia de la naturaleza humana, sino de la naturaleza divina, a la cual estamos llamados a participar. Y entonces ver la naturaleza humana, ver lo humano desde lo divino. Esa fue la forma de ver de Jesús aquí en la tierra. Y por eso fue capaz de decir, es que ustedes piensan como los hombres, no como Dios. Es decir, es distinto. Ya en Isaías nos decía también anticipadamente
Como el cielo dista de la tierra, pues así los pensamientos de Dios distan de los pensamientos de los hombres. Entonces hay que hacer un esfuerzo en levantar nuestro corazón, en levantar nuestra mirada y nuestro ser para verlo todo desde esta perspectiva, la misma perspectiva de Dios, porque en definitiva será lo que viviremos, porque esta vida pasajera son 70, 80, 90 años o 100 o 120 y se acabó, ¿verdad? Y si la ciencia pues logra conseguir que vivamos hasta los 180 o 200, pues bendito sea Dios, ¿verdad? Pero bueno, de todas maneras es pasajera. Bien. Entonces, ver la realidad desde la perspectiva de Dios, ver la realidad con los ojos del amor eterno de Dios. Y esto es posible porque Dios, en su naturaleza divina, asumió la naturaleza humana. Y entonces, de alguna manera, lo eterno, lo divino, ha entrado en nuestro tiempo y en nuestra historia, al punto que nosotros podemos ya, pues desde esa perspectiva divina, y además hay que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes entender, no puedes comprender, no puedes decir sí a lo que antes no has escuchado, y si no entiendes y comprendes la propuesta, ¿verdad? Por eso hay que nacer de nuevo. Ver el proceso unitario de nuestra vida. Vamos a hacer esta imagen y esta perspectiva para poder hacer teología. Sal de tu vida con el pensamiento, diríamos, de tu vida humana, ¿verdad? Y mírala desde fuera. Claro, va a ser desde Dios, pero estamos haciendo como un ejercicio. Mirar todo desde fuera y ver tu vida, ¿sí?, como un proceso, un itinerario, ¿verdad? Tiene un inicio, tiene un itinerario, tiene un final en la existencia terrena, tiene una procedencia antes de la creación del mundo incluso, y tiene un destino. Esto es un proceso unitario, es una vida la que tengo. Estamos viéndolo todo desde fuera, porque nosotros lo miramos todo desde del tiempo y del espacio. Hay que saber globalizar en este sentido. Y solamente así nuestra vida va a encontrar el sentido único y verdadero. Bien, entonces salir de nuestra existencia temporal como si fuera un todo y verlo todo desde una perspectiva global. Bien, y ver que hay una unidad y que en la primera etapa de nuestra vida, que es la existencia en el tiempo, verlo como una realidad relativa, es decir, que depende de otra cosa. No es una realidad absoluta que depende de sí misma. Nací por casualidad, aquí estoy y voy a morir y me voy a pudrir. Se acabó. No, sino es una realidad relativa, es decir, es una condición penúltima de mi única vida, pero penúltima, ¿verdad? Es decir, que tiene un destino, que tiene una finalidad, que tiene un sentido, una orientación. Y esta existencia en la Tierra lo podemos descubrir como una realidad sagrada, es decir, ya en sí misma propiamente tiene algo de Dios, tiene huella de Dios, tiene algo que es distinto y además la persona humana se distingue de los planetas en sí mismos, de las piedras, de las rocas, de las plantas, de los animales, tenemos capacidad de palabra, capacidad de amor, es decir, hay algo distinto en nosotros, ya podemos descubrir algo sagrado. Y entenderla también como la condición básica, es decir, el fundamento, el momento pues fundamental, que sin suelo uno se cae, ¿verdad? Por eso es fundamental, condición básica y el momento inicial de una plena realización que se dará en la eternidad. Ya hemos hablado que es distinto del tiempo y del espacio, la eternidad. Estamos llamados a una realidad que no es, en términos absolutos, espacio-temporal, ¿verdad? Sino que va mucho más allá. Pensemos esto, el espacio y el tiempo no están
ni existen antes de Dios. Esto es bien importante entenderlo, porque si no caeríamos en un Dios que se podría examinar desde la ciencia. Porque la ciencia, la condición básica de la ciencia es poder poner el objeto de estudio en un tiempo y un espacio. Y entonces ahí se puede estudiar. Sin eso, uno no entiende. Y nuestra inteligencia no llega. Por lo tanto, cuando hablamos de eternidad, estamos hablando de una realidad fuera del espacio y del tiempo. Estamos hablando de la realidad de Dios. Pensemos que Dios es el creador del espacio y del tiempo. Él no está sometido al espacio y al tiempo, ¿verdad? Él no tiene reloj, él no tiene calendario, él no tiene... No, eso son criaturas suyas, ¿bien? No en el sentido de que pues no vale todo lo creado, no. Es una realidad sagrada, es condición básica y momento inicial para esta invitación a esa vida que es la eternidad. Y en esta existencia terrena yo tengo la oportunidad de decir sí, quiero. Y también, dramáticamente, tengo la oportunidad de decir no me da la gana, no quiero. Yo creo que la existencia terrena es un todo absoluto, me invento un Dios, creador, Padre, providente para este mundo y las cosas de este mundo y ya no me hacen falta nada más. Bueno, es tu decisión. Es tu opción de fe, pero a mí eso no me llena. Yo quiero algo más, yo quiero la eternidad. Yo miro mi vida desde fuera y yo veo que está llamada a una realidad completamente distinta y diferente. Y tomo esta existencia terrena como relativa. No tengo comida, me preocupa, pero no me determina. No tengo que vestir, no tengo seguridad, no tengo salud, no tengo bienestar, me preocupa. ¿Sí? Pero no me determina. ¿Por qué? Porque yo sé que esta realidad es relativa. Hay algo mucho mejor, mucho mayor, y que todo depende de nuestra respuesta. Por lo tanto, ver la identidad de nuestra vida global desde el amor. ¿Por qué digo desde el amor? Porque es la realidad que no termina, que no acaba nunca. Es decir, ¿cómo podemos entender la eternidad? ¿Con qué categoría? Si no es espacio temporal, si no es... pues es el amor, ¿verdad? Así no se nos ha manifestado. Y Juan culmina su teología diciendo, Dios es amor. Listo. Y también San Pablo, ¿verdad? Todo termina. Fe para hacer milagros, dones, carismas, profecías, esperanzas, todo eso termina. Pero el amor no acaba nunca. Es lo único eterno. Y también, pues los evangelios constantemente nos lo dicen, al final de tu vida, pues serás juzgado del amor que hayas tenido, no de las cosas que hayas acumulado. ¿De qué te servirá todo eso? ¿Para quién será todo eso? Sino si lo has ordenado todo a Dios, es decir, al amor, a la eternidad. Este es el sentido que damos a nuestra vida. Por lo tanto, a lo mejor les puede costar un poco, pero esto es el ver, ver la realidad con estos ojos. Y verán que todo cambia, que qué distinto, y que tu vida adquiere un sentido completamente nuevo. ¿Por qué? Porque Dios te amó primero. Y Dios, al amarte primero, te ha dado su amor en el sentido de que ya puedes entender lo eterno, lo divino. Y solo el que ama, pues, lo puede llegar a comprender. Segundo punto, juzgar. En este método, pues juzgar la realidad. Es un mundo de humanos, de personas que ignoran su identidad. No han escuchado, y a veces los mismos católicos todavía no han escuchado la llamada a la comunión con Dios. Han escuchado una labor social, una labor política. Sí, la religión sirve para poder satisfacer las necesidades que yo no puedo alcanzar por mí mismo y entonces pues me invento a un Dios, ¿verdad? Para que a ver si me puede ayudar y me pueda apoyar y entonces yo le pido y listo. Pero la llamada a participar en la mismísima vida de Dios no lo han escuchado todavía. Y es urgente, ¿verdad? Estamos haciendo un juicio. Y también
Teniendo en cuenta esto, juzgar la dramática y temeraria autodeterminación del hombre por saber esto y rechazarlo. Decidir, yo no quiero contar con ese Dios. Y peor, dicen algunos, yo voy a optar no solo rechazando la oferta, sino contra Dios y contra su plan. Y voy a predicar, ¿sí?, el mundo y las cosas de este mundo. Eso es vivir en contra del amor de Dios. ¿Y eso a qué conduce? Al infierno, es decir, a la perdición, a la disolución del hombre, porque la criatura sin el Creador se diluye. Si no acepta pues lo que el Creador le ofrece, pues la muerte tiene la última palabra. Juzgar cómo la construcción autosuficiente del hombre por sí mismo no conduce sino a la muerte y corrupción eterna. Entonces, tenemos que ser capaces de juzgarnos a nosotros mismos desde esta perspectiva. ¿Qué decimos? ¿Aceptamos? ¿Rechazamos? ¿Decimos un sí en nuestra vida como una respuesta permanente y no solamente de un instante, como si fuera una fórmula mágica? Ahí está el juicio. Y el actuar. Actuar proféticamente, es decir, el escuchar la palabra de Dios y dar sentido a la vida de cada persona en cada momento, situación y circunstancia. Esa es la acción. Anda, esta persona tiene sentido para vivir. Esta persona vive momentos y circunstancias que yo no entiendo y las vive con sentido, las vive orientado, las vive como una respuesta de amor a un amor que dice creer. Hemos creído en el amor y mira cómo vive. Oye, ¿y tú por qué vives así? Ahí está. La acción es responder al otro, pues la razón de nuestra fe, la razón de nuestra esperanza. Y se trata de colaborar con Dios. Por eso es tan urgente la predicación. Dios ha querido salvar al mundo por la necedad, dice Pablo, de la predicación. Por lo tanto, es necesario colaborar con Dios diciendo a todos y a cada uno personalmente, sea en grupos, en comunidades, y lo que fuera, ¿verdad? Decirles abiertamente lo que nosotros llamamos querigma, el querigma, ¿verdad? El querigma es esto. Dios te llama a participar en su vida. Listo, eso es el querigma. Claro que después tendrás que ir reflexionando sobre este querigma diciendo, sí, pero Dios, el Dios único, el Dios verdadero, no el Dios imaginado, etcétera, falsas imágenes de Dios y también falsas imágenes de la vida eterna, que todo esto iremos hablando en el tema. Por lo tanto, colaborar con Dios para que el hombre, cada hombre, escuche su llamada. Recordemos que los papas son los primeros transmisores de esta fe, son los primeros evangelizadores. Que escuche la llamada, no solamente eso, sino ayudarle a que busque a Dios. Acompañar a cada persona para que busque a Dios, porque por sí sola no puede, necesita de la comunidad, ¿verdad? Necesita de la familia. Ayudar a cada persona a buscar a Dios, a que le conozca, a que le ame con toda su vida, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, convocando a las personas a la unidad de la familia de Dios, de la familia de la palabra, y ahí con escuelas de la palabra, pues es el medio maravilloso, ¿verdad?, que el Señor y los mismos apóstoles tomaron para poder transmitir la fe, es decir, predicar la fe que otorga vida eterna. Bien, esto es fundamental. ¿Y a eso cómo se entra? Por el bautismo. Bien, pues este sería, diríamos, el objeto y el objetivo de este tema. Ahora vamos a intentar estructurar el tema para poderlo ir desarrollando cada uno. Primero, el ver. Hemos dicho que desde la vida de Dios
y ver nuestra vida como un proceso unitario que tiene un inicio en la existencia temporal, pero que procede ya de Dios, pero para eso tengo que nacer de nuevo, ¿bien? Y después llega a una meta, a una finalidad, recorrido este itinerario, que es la eternidad, que es la mismísima vida de Dios. ¿Cómo es? Pues solamente podemos hablar de ella cuando hablamos del amor, ¿verdad? Ese amor que uno recibe y que es eterno, y ese amor que da vida, vida en la existencia temporal, da vida en salud, en prosperidad, sí, pero no solamente eso, sino que va mucho más allá. Bien, manifestar y dar testimonio de la gracia de Dios. Esto sería el primer punto. Manifestar. Hemos dicho que la teología parte de la revelación, de la manifestación. Y una manifestación de algo que no es nuestro, sino que hemos recibido gratuitamente. En definitiva, la fe cristiana y la teología parte de esta afirmación. Hemos creído en el amor. Una experiencia personal y comunitaria. Hemos creído, por eso es en plural, ¿verdad? Me amó y se entregó a sí mismo por mí, personal. Hemos creído en el amor, comunitaria, familiar. Esta experiencia viva del amor de Dios como Padre, pero la paternidad como la hemos comprendido, ¿verdad? No una paternidad creatural, sino la paternidad divina, del amor paterno de Dios, la experiencia de este amor activa en nosotros una nueva vida. El experimentar el amor de Dios y saber lo que Dios quiere, crea en mí una vida nueva, un corazón nuevo, que me hace capaz de exclamar Abba, Padre. Ahí me empieza una relación completamente nueva, distinta. Nos empapa esta relación de la naturaleza divina. Al decir Abba, al decir Padre, es el Espíritu Santo el que lo exclama en nosotros. Ahí empieza una vida nueva. Y esto nos hace descubrir una naturaleza divina. Es la experiencia de encuentro personal con Dios. Como que todo cambia. Hay un nacimiento nuevo, ¿verdad? Como que uno es otra persona, ¿verdad? Ahí está la clave. En cada momento de oración o después de una predicación del querigma en una escuela de la palabra, ¿verdad? Ahí es como que hace nacer una nueva vida que va brotando del amor de Dios. Nos va transformando internamente en ese momento de oración en silencio, al punto de que podemos gozar ya aquí y ahora de eternidad. Y solamente es cuando compartimos en fraternización, en fraternidad el amor, cuando nos damos cuenta, mira, por el amor que hay entre nosotros, es que somos discípulos de Jesús, ¿verdad? Es decir, aquí hay eternidad. Porque la naturaleza eterna, la naturaleza divina, la vida de Dios consiste en el amor. Dios es amor. El bien sobrenatural recibido es Dios mismo, no son cosas. Yo experimenté a Dios y ahora como experimenté a Dios, pues he recibido salud, dinero, prosperidad. No, va mucho más allá, ¿verdad? Esa es la diferencia entre el Dios naturalista de las sectas y el Dios, pues, católico, el único, el cristiano. Bien, el bien sobrenatural recibido es Dios mismo, la vida de Dios, el mismo ser de Dios, la naturaleza divina, la naturaleza eterna. Fijémonos cuando Pablo, por ejemplo, y el mismo Jesús habla de esta realidad, dice, no busquen los bienes de este mundo, de esta tierra, los bienes creados, sino los bienes del cielo. Hace como una distinción, no es lo mismo. Y las religiones naturalistas lo confunden. Dios me ama porque mira cuántos bienes terrenos me da y ahora los puedo acumular y los puedo gozar. No, eso no es experiencia del verdadero Dios. La naturaleza, la vida, la identidad, el ser de Dios consiste en el amor, en su amor. Sentirme amado y amar con ese mismo amor. Por eso da una nueva identidad a nuestra vida, que es la vida de Dios. Por lo tanto, podemos decir,
tu vida es amor. Y si tu vida no es amor, si no amas, no tienes vida. ¿Y eso qué significa? Estás muerto, ¿verdad? Tu vida es amor. El que ama tiene cada vez más vida, porque es vida divina. Y el que no ama tiene cada vez más muerte, más soledad, más tristeza, más aburrimiento y hasta quiere quitarse uno la propia vida, ¿verdad? Ahí está la clave. Esta clave se encuentra en manifestar que ya los amores pasajeros, es decir, los amores de instantes, no son los que me dan la verdadera vida. Me dan vida un momentito, ¡ay, qué bonito! Pero después, tarde o temprano, termina. No son instantes, sino que con el amor creador, paterno, redentor, santificador, es decir, el amor de Dios, tengo otra, entre comillas, vida distinta. Porque en definitiva es mi vida, el sentido de mi vida, ¿verdad? Que es la eterna. Es decir, el amor de Dios me da vida eterna. Y esta es la grandeza. Podemos, para ir viendo la realidad y aprendiendo a verla, vamos a leer un párrafo del libro del Eclesiastés, ¿verdad? O Coelet, se le llamaba pues que era hijo de David, rey en Jerusalén. Muchos dicen que fue Salomón quien escribió este libro, pero parece ser que no. Bien, pero muy importante para saber ver la realidad. El autor de este libro lo ve solo desde la existencia terrena, porque no había sido revelado todavía la vida eterna, lo que Jesús viene a dar, que es una novedad del Evangelio. Y entonces reflexionemos la vida así, si solamente para este mundo tenemos puesta nuestra esperanza. Dice así, pueden abrir sus libros, ¿verdad? Y el capítulo 2. Dice así: hablé en mi corazón, es decir, en todo su ser, en toda su persona. Adelante, voy a probarte en el placer. Disfruta del bienestar. Pero vi que también esto es vanidad. ¿Para qué sirve? A la risa la llamé locura y del placer dije, ¿para qué vale? Traté de regalar mi cuerpo con el vino, mientras guardaba mi corazón, pues en la sabiduría, dice, y entregarme a la necedad, hasta ver en qué consistía la felicidad de los humanos, lo que hacen bajo el cielo durante los contados días de su vida, todo desde la existencia terrena. Emprendí mis grandes obras, me construí palacios, me planté viñas, me hice huertos y jardines, y los planté de toda clase de árboles frutales. Me construí albercas con aguas para regar la frondosa plantación. Tuve siervos y esclavas. Poseí servidumbre, así como ganados, vacas y ovejas en mayor cantidad que ninguno de mis predecesores en Jerusalén. Atesoré también plata, oro, tributos de reyes y de provincias. Me procuré cantores y cantoras, toda clase de lujos humanos, coperos y reposteros. Seguí engrandeciéndome más que cualquiera de mis predecesores en Jerusalén y mi sabiduría se mantenía, ¿verdad? De cuanto me pedían mis ojos, nada les negué, ni rehusé mi corazón ninguna alegría que se me presentara, ¿verdad? Toda vez que mi corazón se solazaba de todas mis fatigas, y esto me compensaba de todas mis fatigas. Consideré entonces todas las obras de mis manos y el fatigoso afán de mi hacer, y vi que todo es vanidad y atrapar vientos, y que ningún provecho se saca bajo el sol. Es decir, solo
manteniendo la sabiduría de corazón, dice constantemente el autor, para decir, no, pero tampoco se trata de perderse. Si solo considero la existencia temporal en el tiempo y lo veo desde esta perspectiva, ¿de qué te sirve? Todo es vanidad, todo es atrapar vientos y ningún provecho saca el hombre bajo el sol, en este mundo y en la existencia de esta tierra. Yo me volví a considerar la sabiduría, la locura y la necedad. ¿Qué hará el hombre que suceda al rey, sino lo que ya otros hicieron? Es decir, ¿puedo hacer yo algo nuevo? Ya otros lo han hecho, ¿verdad? Yo vi que la sabiduría aventaja a la necedad como la luz a las tinieblas. Bien, el sabio tiene sus ojos abiertos, es decir, puede ver esto, mas el necio en las tinieblas camina, es decir, el que no piensa, el que no quiere ver la realidad. Pero también yo sé que la misma suerte alcanza a ambos. Es decir, para solo la existencia terrena, la suerte es la misma, sea sabio o sea necio. Entonces me dije, ¿cómo la suerte del necio será la mía? ¿Para qué vale pues mi sabiduría? ¿Y por qué no ser necio? Total, la misma suerte corren los dos. Y pensé que hasta eso mismo es vanidad. Es decir, hasta mi sabiduría es vanidad. Hasta el ser necio es vano también. No hay recuerdo duradero ni del sabio ni del necio. Al correr de los días, todos son olvidados. Se acabó. Pues el sabio muere, igual que el necio. Este es el destino. Si solamente en la existencia terrena tenemos puesta nuestra esperanza. He detestado la vida. Pablo dirá algo parecido, ¿verdad? La vida no vale nada. ¿A qué se refiere esto? ¿Cómo que detestar la vida? Claro, si solo para esta vida pues tienes la esperanza puesta en Dios, eres el más desdichado de los hombres, dice Pablo. 1 Corintios 15, por ahí está. He detestado la vida porque me repugna cuanto se hace bajo el sol. Pues todo es vanidad y atrapar vientos. Como decía este grupo, ¿verdad? Dust in the wind, polvo en el viento, y atrapar vientos, atrapar el polvo, es decir, todo desaparece. Detesté todos mis fatigosos afanes bajo el sol, que yo dejo a mi sucesor. ¿Para quién será todo eso que has acumulado? Necio. ¿Quién sabe si será sabio o necio? Él se hará dueño de todo mi trabajo, lo que realicé con fatiga y sabiduría bajo el sol. También esto es vanidad. Es decir, ¿para quién será todo lo que uno hace y realiza? Entregué mi corazón al desaliento por todos mis fatigosos afanes bajo el sol. Pues un hombre que se fatigó con sabiduría, ciencia y destreza, a otro que en nada se fatigó de su propia paga. También esto es vanidad y mal grave. Pues ¿qué le queda a aquel hombre de toda su fatiga y esfuerzo con que se fatigó bajo el sol? Pues todos sus días son dolor, su oficio, penar, y ni aun de noche su corazón descansa. También esto es vanidad. Y dice Coelet, no hay mayor felicidad para el hombre que comer y beber y disfrutar en medio de sus fatigas. Comamos y bebamos, que mañana moriremos, dice el refrán, ¿verdad? Yo veo que también esto viene de la mano de Dios. Es decir, aquí, como solamente tiene la existencia terrena en visión, entonces no va mucho más allá. Y entonces dirá, pero ¿y entonces qué? ¿Dios tampoco vale y nada vale? Es decir, aquí hay un problema. Es el problema de la sabiduría del Antiguo Testamento. Es decir, si no hay nada más, entonces, ¿para qué vivir? ¿Verdad? Ahí está. La muerte. Todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Su tiempo el nacer, su tiempo el morir. Y viene esta poesía pues tan hermosa que pueden leer, que al final dice, ¿qué gana el que trabaja con fatiga? He considerado que etcétera. ¿Bien? Entonces vamos a ir leyendo todo esto. ¿Bien? Entonces es una forma de ver la realidad en el Antiguo Testamento como diciendo, hay una apertura, aquí falta algo. ¿Qué es lo que falta? Cristo. ¿Qué es lo que falta?
el Evangelio, la buena nueva, la buena noticia, la participación en la mismísima vida de Dios. Bien, entonces vamos a juzgar desde esta naturaleza divina toda nuestra vida. La vida del hombre, esta es la propuesta fundamental de Dios mismo. La vida del hombre consiste en su vocación, una llamada, y respuesta. Vocación no significa solo llamada. Una vocación es una llamada a, no. Vocación significa llamada y respuesta. No hay vocación sin respuesta, ¿verdad? Van unidas las dos. Pues consiste en nuestra vocación, la llamada y la respuesta, a participar en la mismísima vida de Dios. Ahí está. El encuentro personal con este Dios, con el amor paterno de Dios, nos otorga una vida nueva. Es la vida propia de hijo de Dios, que en un itinerario, poco a poco, va llegando a ser semejante a Dios. Nuestra vida ha sido llamada a reproducir la imagen del Hijo. Reproducir la imagen del Hijo. Es decir, ahí tenemos el sentido de nuestra vida. Nos hace partícipes de su misma naturaleza divina. Esta es la transformación interna que nos ofrece el bautismo, el sacramento del bautismo. Y una naturaleza divina que hemos de reconocer. Esa naturaleza consiste en su esencia en amor. Como Jesús podemos dar a entender esta vida con parábolas, ¿verdad? Y poco a poco, cuando desarrollemos el tema, tenemos que tenerlo en cuenta. Es como un sarmiento unido a la vid. Es un feto en el seno de su madre. O, podríamos añadir, es el cambio que se da de un gusano, ¿verdad?, de seda, que se muere y se transforma en mariposa. La nueva vida consiste fundamentalmente en diálogo amoroso. Es decir, si la nueva vida que se nos ofrece es la de ser hijo de Dios, entonces lo propio de un hijo es tratar con su papá, ¿verdad? Y en un diálogo amoroso de hijo a padre, en una relación y convivencia filial, en una dependencia afectiva por la palabra y el amor. Aquí vemos la vida divina como vida filial, vida de hijo. Y la vida de hijo necesita diálogo que sea amoroso, relación, convivencia, afectividad, palabra, amor, mantenerme en la palabra, permanecer en el amor. Ahí está la clave. Una vida que tiene su nacimiento, bautismo, su confirmación, su alimento, Eucaristía, como tres etapas de un mismo sacramento de iniciación a la vida. Su cuidado, sanidad, confesión y unción, su madurez, pues cuando uno es responsable, el matrimonio o el orden sacerdotal. Los sacramentos de la Iglesia, ni la Iglesia en sí misma, tendrían sentido sin la vida divina. Es por ella, en ella y hacia ella, a la que se orienta la Iglesia de Cristo. Es su esencia, su identidad y finalidad, compartir vida eterna. Muy bien, pues hasta aquí el día de hoy hemos planteado un primer juicio y en el siguiente programa vamos a ver un poquito más, para profundizar esto, en el fundamento doctrinal de esta verdad de fe que es columna vertebral del credo. Igualmente vamos también a intentar desenmascarar las falsas imágenes de Dios en cuanto a la vida eterna, las falsas imágenes de la vida eterna, porque muchos dicen es un paraíso, el paraíso es una idea fenicia, ¿verdad?, que se toma ahí en el Antiguo Testamento, hay que tener cuidado en esas cosas. Bien, entonces vamos a ver las falsas imágenes de vida eterna y qué es la vida eterna, qué podemos decir, en qué consiste la vida eterna. Muchísimas gracias entonces por su atención y nos seguimos escuchando y viendo en Utzig Ahau.